Gracias por acompañarnos en este nuevo capítulo de Salud Total. Un informe interesantísimo relacionado con esta variante que se inició en India, la variante Delta del SARS-CoV-19, en este capítulo de Salud Total. Conversamos además acerca de las particularidades de la sangre y la forma de enterarnos de distintas enfermedades. Conversamos con un hematólogo. Nos referimos al doctor Allen García. Avanzamos además relacionado con el COVID-19 y con esta pandemia sobre la utilización de lentes de contacto, en la palabra de Rudy Capella. Todo esto en este capítulo de Salud Total que ya comienza. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, nos cuenta que llevará semanas comprender la virulencia de la nueva variante del COVID-19. La Organización Mundial de la Salud advirtió el viernes que serán necesarias algunas semanas para comprender la virulencia de la nueva variante del coronavirus que fue detectada en Sudáfrica, bautizada B11529. Nos llevará algunas semanas entender el impacto de esta variante. Los investigadores están trabajando para entender más sobre las mutaciones y lo que potencialmente significan sobre cuán transmisible o virulenta es esta variante y cómo pueden impactar en nuestros diagnósticos y vacunas. El portavoz indicó de todas formas que la OMS desaconseja restringir los viajes debido a esta nueva variante. Justamente el viernes, varios países europeos decidieron cerrar sus puertas a los viajeros procedentes de varios estados del sur de África. Las primeras indicaciones que tenemos de esta variante es que podría ser más transmisible que la variante Delta y que las vacunas que tenemos actualmente podrían ser menos efectivas contra la misma. Por su parte, los laboratorios BioNTech-Pfizer indicaron que esperan tener datos sobre la eficacia de su vacuna contra esta nueva variante en unas 2 semanas. Según los científicos que descubrieron la variante, la B11529 tiene un número extremadamente elevado de mutaciones y un potencial muy alto de propagación. Una artesana brasileña crea bebés hiperrealistas con tanta precisión que parecen de carne y hueso. Con delicadeza, la artesana Ana Paula Guimaraes trabaja en el cuerpo de goma de esta muñeca, que pronto tendrá un aspecto casi real. Desde su estudio en Minas Gerais, ya ha creado más de 1000 de estos llamados bebés reborn o recién nacidos. Estos bebés hiperrealistas han sido producidos por Ana desde 2008, quien se inspiró en el trabajo de otros artesanos. Siempre he trabajado con manualidades. Primero vi en la televisión a una chica que lo hacía y me encantó. También quería empezar a hacerlo ya que trabajo con las artesanías desde muy pequeña. El cuerpo está hecho de tela, mientras que la cabeza y las extremidades de goma. Pero un detalle aquí es decisivo para dar vida a los muñecos que representan a los recién nacidos, los implantes de cabello. La parte más difícil es realmente darle realismo a los tonos de piel, porque hay más de 20 colores que usamos para dar ese realismo. Y seguro que los implantes de cabello son una parte muy laboriosa y pueden ser los más difíciles. Algunas piezas incluso tienen marcas de nacimiento. El cliente puede elegir el color de los ojos, el cabello y, por supuesto, la piel, así como la forma del rostro. En promedio, Ana Paula necesita 7 días para crear una muñeca. Una vez vino una clienta a buscarme porque tenía 8 años que estaba tratando de quedar embarazada y ordenó un bebé. 2 meses después quedó embarazada de forma natural después de numerosos tratamientos. Curiosamente, el bebé que hice era idéntico al pequeño bebé que nació. Cada muñeca puede alcanzar un valor de $1,300. Y además de Brasil, el taller recibe pedidos desde Portugal, Estados Unidos, Francia y Australia.
La hematología nos permite, a través de la sangre, detectar y determinar con muchísima precisión distintas enfermedades. De esto nos habla un hematólogo, el doctor Allen García. Es importante realmente cuando nos mandan a hacer un análisis, porque el médico clínico determina que podría haber un problema en la sangre, y la sangre, a través de los análisis, nos permite detectar enfermedades. ¿Esto es así? Sí, totalmente. En el campo de nuestra especialidad, con cada análisis de rutina, digamos, el médico clínico, el médico generalista pide un estudio que se llama hemograma, que, digamos, básicamente sirve para detectar signos de distintas enfermedades de la sangre, como pueden ser las anemias, las alteraciones de los glóbulos blancos o las alteraciones de las plaquetas, y eso derivar en una consulta y posteriormente estudios hematológicos para determinar alguna patología, la existencia o no de alguna patología de la sangre. Correcto. Evidentemente la sangre es fundamental. La gente sabe que hay un traslado de oxígeno de los pulmones al resto del cuerpo, pero cuando aparece la palabra leucemia, el miedo es realmente paralizante. ¿Qué es la leucemia, básicamente? Bueno, en realidad el término leucemia se aplica a un montón de enfermedades que tienen una fisiopatología, o sea, una explicación y un comportamiento clínico y biológico muy dispar, muy variable. Digamos, se le puede acuñar el término leucemia a una patología indolente, o sea, una patología que no lleva tratamiento, que no requiere tratamiento, y también se le da el término leucemia a una patología muy agresiva, con una mortalidad elevada y que requiere un tratamiento también muy agresivo y que algunos terminan con un trasplante y demás, digamos, ¿sí? Lo que significa leucemia es la presencia de un aumento de algunos precursores o de algunas células de la sangre que son del tipo de los glóbulos blancos, pero un subtipo específico de los glóbulos blancos que está aumentado en la sangre. Y eso es el término leucemia. Después, obviamente, de eso hay una clasificación. Leucemias crónicas versus leucemias agudas, leucemias linfoides versus leucemias mieloides. Y, digamos, de esa combinación de factores es que el término leucemia puede tener significados distintos en distintas personas, ¿sí? Por eso, digamos, sí, los hematólogos siempre sabemos que al dar un diagnóstico, sobre todo que incluye la palabra leucemia, tenemos que tratar de ser muy detallados en la explicación para que el paciente, bueno, o comprenda que lo que tiene es importante o muy grave, o que por ahí no es tan malo como la palabra lo dice, digamos, ¿no? Eso es importante porque, como vos bien decís, la palabra en sí tiene un peso muy fuerte, muy arraigado. Tal vez tenga que ver con que históricamente las leucemias como grupo eran enfermedades que no tenían buen pronóstico, y hoy en día muchas o la mayoría de las leucemias, por supuesto que todas tienen tratamiento, algunas directamente no modifican la esperanza de vida. Correcto. Y otras con el tratamiento pueden ser curables, con lo cual, bueno, el peso de la palabra leucemia en la vida científica ha ido disminuyendo, pero por supuesto que en la gente todavía eso es complicado. Claro. ¿Cómo determina una persona común cuándo realmente debe concurrir al hematólogo, evitando, digamos, la necesidad de que el clínico lo derive? ¿Cómo puede saber un ciudadano que realmente tiene algún problema? Bueno, generalmente, sobre todo las patologías de la sangre, dependiendo un poco cuál sea, generan una serie de síntomas, y a través de esos síntomas el médico de cabecera solicita algunos estudios, y en esos estudios puede traer los resultados que terminan con la derivación al hematólogo. Los síntomas más frecuentes, por ejemplo, en las anemias, es un cansancio importante, fatiga, ¿sí? algunas alteraciones en la fuerza muscular,
y tendencia a querer dormir. En las enfermedades oncológicas de la especialidad nuestra, la fiebre sostenida en el tiempo, la pérdida de peso, la transpiración por la noche, la aparición de algunas lesiones en la piel muy características, son, digamos, signos que muestran la necesidad de amplificar o ampliar estudios o adelantar estudios. Normalmente en el hemograma de rutina siempre alguna alteración hay inicialmente. Bueno, y el paciente generalmente es derivado oportunamente por el médico clínico o el otro especialista. Por ejemplo, los ginecólogos son, digamos, también en las mujeres detectar las anemias en las mujeres tanto embarazadas como en la etapa reproductiva. Y en esos casos, bueno, algunos pacientes también pueden llegar a ver alteraciones en su hemograma. Viste que los laboratorios tienen los intervalos de referencia. Claro. Y bueno, si algún resultado no coincide con el intervalo de referencia, muchas veces el paciente también toma la consulta directamente y bueno, ahí puede evacuar sus dudas. La anemia es un tema de muchísima consulta. En nuestra línea directa, muchísima gente consulta acerca de anemia. La forma más fácil de detectarla, como vos comentabas recién, es esa sensación de fatiga y cansancio, ¿no es cierto? Sí, tal cual, exactamente. Lo que tiene obviamente la anemia es que los análisis de hemograma son muy sensibles, o sea, si el paciente tiene algo de anemia, eso se va a ver. Y el análisis va a marcar la necesidad de mayores estudios. Obviamente nosotros generalmente recibimos al paciente con un análisis con el resultado alterado y bueno, con eventualmente 1 o 2 tandas más de análisis de sangre podemos dar con la causa y tratarla correspondientemente, ¿sí? Por último, Carlos, y gracias una vez más por este ratito, y abordaremos puntualmente cada tema en otros espacios, pero ¿la anemia se trata básicamente con medicación una vez que se detecta? Sí, generalmente sí. Digamos, por demás, digamos, la causa más importante de anemia es la falta de hierro. Bien. Generalmente se da por una pérdida de sangre crónica, que dependiendo del paciente puede ser, bueno, en mujeres en edad reproductiva, una pérdida menstrual. La segunda causa más frecuente son pérdidas digestivas o un problema de mala absorción, como por ejemplo la enfermedad celíaca. Y bueno, en estos casos sí, con una medicación como el suplemento de hierro, que en función de los estudios se ve si puede ser una pastilla, una gota, una inyección o un suero, digamos, se puede tratar de esa forma y también abordando la causa para resolverla. Y después obviamente hay un montón de causas de anemia, no es solo la falta de hierro, hay otros déficits como el ácido fólico, la vitamina B12, hay un montón de otras patologías que se acompañan con anemia, como las patologías autoinmunes y otras patologías de las defensas que a través de la anemia se llega al diagnóstico de otra patología. Y bueno, hay un sinfín de causas de anemia que nosotros secuencialmente y en función de algunos datos que aportan los análisis y que aporta el paciente con sus relatos, podemos ir identificándola y en función de eso tratándola como corresponde. 90 segundos para contarles las novedades de aquellos sponsors que apoyan nuestro proyecto y ya retornamos. En 1971, un equipo de profesionales de la salud hizo realidad el sueño de crear una institución médica de excelencia y de vanguardia, donde cada paciente fuera lo más importante. Hoy, 50 años después, hemos crecido en equipo humano, infraestructura, equipamiento y servicios, siempre centrados en brindar la mejor atención a la comunidad, porque hoy como ayer y como mañana, todo, absolutamente todo lo que hacemos, lo hacemos para cuidarte. HPC, desde hace 50 años, hecho para cuidarte.
Desde Alemania, un informe muy gráfico que nos explica en qué consiste la variante Delta, esta variante que se origina en India y que aparece como tan infecciosa. ¿Qué es la variante Delta? Delta es la variante viral que se generó en India y es hasta ahora la variante del SARS-CoV-2, COVID, con mayor capacidad infecciosa. ¿Por qué es preocupante? Porque es un 60 a 120% más contagiosa que la original y los pacientes no vacunados tienen mayor probabilidad de generar una infección grave que llegue a hospitalización e incluso llegar a fallecer. ¿Por qué se desarrollan nuevas variantes del virus? Los virus, al replicarse en nuestras células, van generando un espectro muy amplio de variaciones virales por cambios en su material genético. Estos cambios producen desde virus no viables, es decir, se destruyen en nuestro organismo, hasta variantes con características superiores o altamente evolucionadas con respecto al virus que les dio origen. Este espectro de variantes ocurre siempre, pero se van seleccionando cada vez más aquellas que tienen la capacidad de seguir infectando con mayor eficiencia. ¿Las vacunas contra el COVID-19 sirven contra Delta? Hasta el momento, todas las vacunas diseñadas son eficientes para todas las variantes conocidas, incluyendo la variante Delta. La diferencia que se ha documentado es que tiene una eficiencia menor a la establecida para el virus original, pero suficiente en protegernos de generar la infección grave. ¿Qué otras medidas de prevención hay contra Delta? Al igual que para las otras variantes que predominan en este momento, es fundamental estar vacunado e incrementar las medidas de autocuidado como uso de mascarilla, distancia social, lavado de manos, entre otras. ¿Esta variante da también con frecuencia a niños y jóvenes? Los virus no distinguen grupos etarios, infectan a todos por igual, solo que en población sana y joven, por lo general, los virus no generan infecciones tan graves como en los adultos mayores. Es importante destacar que la población joven recién se está vacunando y son además más reacios a mantener las medidas de autocuidado. Esto pudiera interpretarse como población de mayor susceptibilidad, pero no es así. Esta nueva ola de contagios COVID en Europa abre la puerta a probablemente nuevas y más fuertes restricciones. Muestra de solidaridad entre los países europeos. Alemania y Hungría asisten a Rumanía para que ésta pueda enfrentar el mortal repunte de contagios COVID que tiene colapsado su sistema sanitario. En las últimas 24 horas, Rumanía registró más de 400 muertes a causa del virus. Italia también se suma recibiendo a pacientes rumanos en estado crítico. Y a pesar del aumento de las infecciones en Croacia, el país se ha convertido en un destino popular entre los ciudadanos rusos. El gran interés se debe al acceso a las vacunas contra la COVID producidas por los países occidentales. La vacuna rusa Sputnik V aún no ha recibido la aprobación de las principales organizaciones de salud del mundo, lo que genera un problema para los rusos a la hora de viajar. No solo son rusos, hay otros extranjeros que vienen a vacunarse, pero son en su mayoría rusos que vienen por un día a Croacia, obtienen la confirmación de la vacunación aquí y después de 14 días reciben el pase sanitario de la UE. En Reino Unido, este jueves es la fecha límite para que los trabajadores de las residencias se vacunen. Se trata del operativo Sin vacuna no hay trabajo, que el gobierno británico ha extendido para el personal sanitario que deberá estar vacunado antes del 1 de abril. Por otro lado, en Alemania, sus famosos mercados navideños se enfrentan a otro año sin poder abrir, debido también a la nueva ola de contagios. Canal 7 Somos, plataforma Flow, Canal 525 en todo el ámbito de la República Argentina, Canal 41 de Aire, espacios, además de las redes, donde poder visualizar Salud Total atravesando su 21º año de vida.
Vivir con fibrosis pulmonar. Fibrosis significa literalmente cicatrización en los pulmones. Hay miles de casos en Argentina. La enfermedad se diagnostica generalmente entre los 50 y los 80 años. El síntoma más frecuente es la falta de aire. Algunos tienen tos difícil de tratar. Con el tiempo, algunos pacientes pueden necesitar oxígeno suplementario para elevar los valores bajos de oxígeno en la sangre, aliviar la falta de aire o mejorar la capacidad de ejercicio. La Fundación Enfisema recibirá consultas, asesorará pacientes, entregará información y, si fuera necesario, realizará estudios en forma gratuita. También se informará a pacientes y familiares sobre nuevas oportunidades de tratamientos y sobre el estudio de investigación Zephyrus, que se está realizando en la Fundación y en otros países del mundo. Para mayor información, comunicarse al teléfono 223-410-8383 o en www.fundacionenfisema.org. Centro de Imágenes Médicas de Clínica 25 de Mayo presenta su nuevo tomógrafo Multislice Philips. Reduce la radiación hasta en un 80%. Estudios en tiempo real. Gran velocidad en la adquisición de imágenes. SIM, un gran avance tecnológico a su servicio. Capítulo Contactología, vinculado también a esta pandemia. Rudy Capella, un especialista, nos cuenta cómo utilizar las lentes de contacto durante esta pandemia. Hola, buenos días. Bueno, no pensaba que a la altura de diciembre del 2021 íbamos a seguir hablando sobre las consecuencias del SARS-CoV-2 y que tengamos que usar todavía el barbijo. Pero bueno, todavía estamos con ello, por lo tanto sigue siendo una excelente opción para evitar el empañamiento con el uso de barbijo de los anteojos, el uso de la lente de contacto. Durante todo el 2020-2021, al principio se había creído que la lente de contacto podría ser un método de contagio y realmente no fue necesario suspender el uso. Estamos en la actualidad usando las lentes de contacto sin ningún problema, sin ninguna consecuencia. Sin duda que estamos, como siempre, cuidando los métodos de asepsia que siempre se han tenido que cuidar para la contactología. Por lo tanto, seguimos usando las lentes de contacto sin ningún problema y es una excelente opción para evitar que los anteojos se empañen, ponerse una lente de contacto. En algunas personas que tienen que usar los lentes que son específicamente para cerca, bueno, buscamos las opciones en contactología que puedan dar buen foco a lo que sería visión cercana. Y luego se puede compensar o cambiar las lentes cuando se trata de lejanas o buscar lentes de contacto multifocales o sistemas que nos permitan poder ver de cerca o de lejos. Según cada caso se tiene que estudiar como para que la persona pueda usarlos en su trabajo también. También tenemos que tener en cuenta que llegado el verano tenemos que tener dos cosas como protección para nuestros ojos, como son los anteojos protectores para el sol, ya sea por el viento, ya sea por arena que haya en la playa, ya sea por el rayo ultravioleta. El anteojo para sol usando lentes de contacto va a ser sin graduación. Si no se usa lentes de contacto, entonces se pueden hacer graduados para que la persona pueda ver bien. No es tan importante lo oscuro que sea el cristal, sino la buena calidad del cristal. Podemos usar un cristal protector para el sol con colores suaves, pero que sean suficientes para poder disminuir la intensidad del rayo ultravioleta. Y los cristales polarizados, por ejemplo, sería una buena opción. Los cristales que tengan alguna capa especial de antirreflex también. Pero es decir, no tiene que ser tan oscuro, sino que tenga la buena calidad de la prevención para frenar el rayo ultravioleta dañino para los ojos. También otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta en el verano es que se usan más los aire acondicionados y ya sea con el uso de la lente de contacto o sin el uso de la lente de contacto, se nos secan más los ojos, en especial si estamos mucho tiempo en la computadora. Fijando la vista en la pantalla,
nos olvidamos de parpadear y también el aire acondicionado nos reseca más. Entonces el uso de gotitas de lágrimas artificiales nos colaboran para tratar de evitar el resecamiento ocular. Esas serían las 3 cosas que tenemos que tener en cuenta: que podemos usar lentes de contacto sin ningún problema, que necesitamos una protección solar y necesitamos el uso de lágrimas artificiales, en especial si estamos mucho tiempo en pantallas. Gracias, que tengamos un lindo verano. Rudy Capella, Salta 1507, casi 25 de mayo. Rudy Capella, laboratorio contactológico, en la búsqueda de la excelencia. Un psicólogo escucha diferente, abre camino a las emociones en su conexión con los decires del sujeto. Licenciado Germán Rothstein, atención psicológica presencial y online. 155 21 13 97. Este sonido lo cambia todo. Audífonos con pilas recargables. Centro oficial Widex. Galería Sacoa, primer piso. WhatsApp 223-682-1480. Teléfono 491-0001. Ayudamos a los usuarios a volver a oír el sonido natural. Ahora un nuevo sistema dinámico para la confección de plantillas computarizadas. Todo nebulizador, tecnología computarizada y conocimientos adecuados generan un producto superior. Todo nebulizador. Alberti 3224, casi Independencia. Nos estamos despidiendo de este capítulo de Salud Total. En 7 días, la próxima semana, el director de la Escuela de Medicina de Mar del Plata, Universidad de Mar del Plata, el doctor Alacino, nos cuenta acerca de sus impresiones con referencia al sistema de salud en Mar del Plata y provincia. Gracias por estar. La producción de este programa es miembro de Caprica, Cámara Argentina de Productores y Realizadores Independientes de Contenidos Audiovisuales.